Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad voy a estar revisando la segunda parte del quinto capítulo de investigación sobre los principios de la moral de David Hume. En el último video que subí al canal estuve revisando la primera parte de este capítulo y voy a continuar con la misma dinámica que he venido siguiendo en los últimos videos, que ir revisando las citas que remarqué del libro en el momento en que lo leí y comentando qué es lo que me parece o en qué me hacen pensar esas citas. Hasta que termine de revisar el libro completo, que la verdad ya no faltan tantos capítulos. Así que vamos a continuar con esto. Como bien se podrán dar cuenta, o quienes vieron el video anterior, o bueno, para quienes no vieron el video anterior de la primera parte, este quinto capítulo del libro se titula ¿Por qué agrada lo útil? Y como comenté, en esta oportunidad vamos a ir con la segunda parte de ese capítulo. Así que vamos a ir leyendo la cita y comentando qué es lo que me parece o en qué me hacen pensar estas citas. Vamos con la primera, que dice: debemos renunciar a la teoría que explica todo sentimiento moral por el principio del amor a sí mismo. Debemos adoptar unos afectos más cívicos y admitir que los intereses de la sociedad no nos son enteramente indiferentes, incluso considerados en sí mismos. En esta parte David Hume pareciera que trata de argumentar en contra de ciertas nociones que se tienen o de cierto pensamiento acerca de los actos, por ejemplo, que son beneficiosos para otras personas. Hay unas teorías o líneas de pensamiento que postularían que en realidad cuando uno ayuda a otra persona o cuando hace algo supuestamente desinteresadamente por otro ser humano, en el fondo no lo estaría haciendo desinteresadamente, sino que también hay como un deseo egoísta ahí de cumplir nuestra necesidad o nuestra satisfacción de ayudar a alguien, porque supuestamente el ayudar a alguien también significa que no está haciendo un beneficio personal, sino por el contrario no realizaríamos esa acción. Es más, no solamente que tiene un beneficio personal, sino que ese beneficio personal de ayudar a otra persona sería mayor para nosotros que el beneficio de no ayudarle. O sea, a un nivel interno nos sentimos mejor por el hecho de ayudar y es por ese sentimiento por el que estaríamos haciendo los actos de ayuda, por ejemplo, a una persona que lo necesite. Es una visión bastante egoísta de la relación entre los seres humanos que se tiene y la verdad es que una línea de pensamiento que también tiene o que ha tenido bastante apoyo. Pero aquí parecía entonces que David Hume está en contra de eso, sino que dice que el bienestar social o la dinámica que se da en la sociedad no es totalmente indiferente. Y en base a eso también podríamos decir que entonces los actos de ayuda, de humanidad, llamémosle, que hacemos hacia otras personas, no necesariamente están basadas por un deseo egoísta, sino porque vemos en el bienestar social y en el ayudar a otras personas un bien en sí mismo. No lo estaríamos haciendo solamente para cumplir unos deseos de nuestro ego, por decirlo de alguna forma. Continuando con la cita, dice: la utilidad es solo una tendencia a un cierto fin, y es una contradicción que algo nos agrade como medio para un fin cuando el fin mismo no nos afecta de ningún modo. O sea, aquí hace recalco que como estamos ayudando a otra persona, no va a afectar esa ayuda en cuanto a fines nuestros propios. Por lo tanto, la utilidad de esa ayuda no está basada como en un medio para un fin, sino que la utilidad de ese acto se derivaría entonces de que vemos en el bienestar social un fin en sí mismo. O sea, estamos aportando nuestro accionar para algo que va más allá de la satisfacción personal de los propios deseos. Dice luego aquí: por consiguiente, si la utilidad es una fuente del sentimiento moral, y si esta utilidad no siempre se considera en referencia al yo, se sigue que todo lo que contribuye a la felicidad de la sociedad directamente está recomendado por sí mismo para nuestra aprobación y buena voluntad. O sea, aquí continuando con lo que venía hablando en el video anterior y en los videos anteriores de revisión de este capítulo, pareciera ser que los seres humanos tenemos en nuestro interior una noción de lo que es útil para la sociedad, o de lo que consideramos que está moralmente aprobado, digamos, o lo que es correcto, incorrecto, lo que es deseable y lo que no es deseable en una sociedad. Es como que en nuestro interior tendríamos esas disposiciones que al final a través del sentir nos estarían guiando en nuestro día a día en la forma en la que actuamos y la forma en la que nos relacionamos con otros seres humanos. Es una visión que me parece bastante interesante y como comentaba en uno de los primeros capítulos de este libro, también hace pensar en la existencia de una fuerza superior o de un ser superior. Porque si todos los seres humanos, o la mayoría de los seres humanos, tenemos un código moral establecido así en nuestro interior, que se refleja a través de nuestros pensamientos y sentimientos, da para pensar de quién puso ese código moral ahí. O sea, pareciera ser entonces que ese código moral tiene una finalidad. Y es porque tiene una finalidad que nosotros como seres humanos vemos la utilidad de la ayuda a otras personas o de velar por
la permanencia de la sociedad y la buena interacción entre los seres humanos, tendríamos intrínsecamente motivaciones para que eso sea así. Entonces eso hace pensar en ese ser superior, o como qué hay detrás de ese código moral común. Esa es una pregunta que podría surgir a través de los temas que trata David Hume en este libro. Vamos con la siguiente cita que dice: en general, es cierto que donde quiera que vayamos o sobre lo que quiera que reflexionemos o conversemos, consideramos todas las cosas que se nos presentan en relación a la felicidad o desgracia humana, y estas suscitan en nuestro corazón un movimiento semejante de placer o desasosiego. O sea, las cosas que vendrían a darle felicidad a la humanidad son cosas que reportan placer en nuestro interior. Son cosas que de por sí son agradables de ver, y aunque no tengamos como una explicación racional para eso, en nuestro interior sí se genera algo que nos viene a decir que en el fondo consideramos que algo está bien o que está mal. Porque por el contrario, cuando suceden desgracias en la humanidad, hay una parte de nosotros que se lamenta o que tiene un sentimiento de tristeza, por ejemplo, o ira o impotencia, puede ser incluso por cosas que se escapan al control de la humanidad, pero que terminan afectando negativamente a otras personas. Esas cosas no nos son indiferentes a nosotros como seres humanos. O sea, las cosas que vemos que afectan a otras personas, sobre todo obviamente si consideramos que esas personas no merecían ningún tipo de mal, ya sea como infligido por otro ser humano o por la naturaleza. Cuando consideramos que una persona no merecía ningún tipo de mal y como que sufre alguna desgracia, es algo que nos afecta, que nos hace ruido en nuestro interior, que genera sentimientos desagradables. Eso es a lo que hace alusión David Hume aquí en esta cita. Vamos con la siguiente que dice: cualquier suceso o noticia reciente que afecte al destino de estados, de provincias o de muchos individuos resulta extremadamente interesante, incluso para aquellos cuyo bienestar no está directamente involucrado. Eso, o sea, podríamos ver el caso de cómo a los medios de comunicación, pero también a nosotros como seres individuales, como seres humanos, nos llama o nos interesa conocer qué sucede, por ejemplo, en conflictos bélicos en otro lugar del mundo, porque sabemos que ahí está sufriendo probablemente gente inocente. Entonces, son temas que despiertan nuestro interés, ya sea como que se trate de algo bueno en otra parte del mundo, o también de las desgracias, que aquí sí hay que decir que probablemente nos llame mucho más la atención las desgracias, primero porque las desgracias son las que tienen mayor cobertura mediática, y porque los seres humanos pareciera que también que tenemos un sesgo hacia lo negativo. Es como que tendemos a poner el ojo siempre en aquellas cosas que están mal, no en todo aquello que está bien o que se está dando en la forma en la que creemos que se debería dar, sino que ponemos nuestra especial atención a las cosas que están mal, que consideramos que están mal, o las desgracias humanas en este caso. Entonces es muy común que, por ejemplo, se desate una guerra o un conflicto en otra parte del mundo, los medios de comunicación estén dele y dele con el mismo tema, y a nosotros de verdad nos termina despertando un interés genuino por saber qué está pasando en otra parte del mundo con gente que probablemente ni conocemos, que nunca vamos a conocer y que de cierta forma no nos afecta a nosotros directamente. Pero aún así, aunque no nos afecten directamente, es como que empatizamos con el sentimiento de esos seres humanos que se encuentran en esa situación. Continuando con la cita aquí: tal información se propaga con celeridad, se oye con avidez y se examina con atención y preocupación. En esta ocasión, el interés de la sociedad parece coincidir en alguna medida con el interés de cada individuo. O sea, como individuos, una vez más, es como que nos interesa que la sociedad en su conjunto pueda funcionar de una forma armoniosa. Y cuando eso no se da, cuando hay conflictos, cuando hay enfrentamientos que generan muertes a personas inocentes, se despierta algo en nuestro interior. Algo nos hace ruido. No, es totalmente indiferente una situación como esa. Dice: sin duda, la imaginación es afectada, aunque las pasiones suscitadas no siempre pueden ser tan fuertes y constantes como para tener influencia sobre nuestra conducta y comportamiento. Esto es clave también porque, obviamente, si vemos un conflicto en otra parte del mundo, por más que despierte sentimientos negativos en nuestro interior, no significa necesariamente que vamos a hacer algo, que vamos a actuar o cambiar nuestros comportamientos por esa situación. Porque de una forma u otra, no en todas las situaciones vamos a tener la capacidad de obrar o de hacer que esas situaciones cambien. Si hay un conflicto bélico que está pasando en otra parte del mundo, quizás por ideologías, por religiones, por cualquier tipo de cosa que se haya desencadenado, un conflicto bélico, por ejemplo, si no sentimos que tenemos control sobre eso o que de nuestra posición vamos a poder actuar, simplemente no lo vamos a hacer. Y eso no significa que nos dé lo mismo, porque sí nos afecta la situación, pero sabemos que de nuestra posición es muy difícil que podamos cambiarla. Entonces,
es como que nos quedamos en ese sentimiento negativo, pero no necesariamente vamos a hacer cosas para cambiarlo. Distinto es si vemos cosas que se encuentran en nuestro entorno cercano. Por ejemplo, si pasa algo a un familiar, a un amigo o incluso a una persona desconocida que vemos en la calle que está sufriendo de alguna forma, ahí sí probablemente vamos a actuar y vamos a cambiar nuestro comportamiento. Pero es muy distinto porque eso se daría en un contexto cercano, no en una parte alejada del mundo que no conocemos y quizás nunca terminemos por conocer ni siquiera esos lugares. Luego tenemos: las posturas y movimientos ágiles y no forzados son siempre bellos. Es agradable un aspecto sano y vigoroso. Son elegantes las ropas cálidas, pero que no oprimen al cuerpo, que cubren sin aprisionar los miembros. En todo juicio acerca de la belleza, los sentimientos de la persona afectada entran en consideración y comunican al espectador emociones parejas de dolor o placer. O sea, aquí hace como a través de un ejemplo, o ejemplifica cosas que nos resultan placenteras de ver o cosas que nos generan dolor, o como no necesariamente dolor, pero sí como repulsión. O sea, pareciera ser que naturalmente también hay cosas que nos resultan bellas y cosas que nos resultan feas, cosas que nos provocan admiración y otras como rechazo. Es como que se daría lo mismo también que en el caso de los temas más relacionados con moral, así como de bien y mal, también como de bello y feo. Es como que como seres humanos tendríamos cierto código, digámosle, genético que nos estaría dictando qué es lo bello en la naturaleza, qué es lo deseable y qué es lo feo o lo que no es tan deseable. Es interesante eso, porque, o sea, el tema de lo que es bello por ejemplo, en el arte, hay filosofías que hablan de eso y también me parece un tema sumamente interesante, como de si realmente podemos decir que naturalmente algo es bello o que algo es feo, o si simplemente son apreciaciones subjetivas. Es como una discusión filosófica ahí bien interesante nuevamente. Vamos con la siguiente cita que dice: toda la humanidad se acerca tanto al principio del bien que, donde ningún interés de venganza o envidia pervierte nuestra disposición, estamos siempre inclinados por nuestra filantropía natural a preferir la felicidad de la sociedad y consecuentemente la virtud sobre su opuesto. O sea, estamos inclinados como naturalmente hacia eso. Es algo de lo que difícilmente nos vamos a poder apartar. Y si bien podrás pensar en casos de personas que son la excepción, al fin y al cabo, como que actúan en contra de lo que es deseable a un nivel de sociedad, es precisamente porque son las excepciones. O sea, despierta nuestro interés precisamente porque se escapan de esa norma. Pero lo normal es que como ser humano nos interese que se siga dando ese vínculo social de forma sana, de forma que nutra a todas las personas que conformen parte de una sociedad. Luego, continuando con la misma cita, dice: la malicia absoluta, no provocada y sin motivos, quizás nunca ha tenido lugar en los corazones humanos, o si lo tuvo, debió pervertir todos los sentimientos morales, así como lo humanitario. O sea, aquí es como claramente la excepción. Por ejemplo, si nos vamos a la historia, han habido hechos totalmente reprochables de movimientos que han acabado con la vida de millones de seres humanos, por ejemplo, pero pasan a la historia o son tan remarcados precisamente porque son algo que despierta nuestra atención por la excepcionalidad o porque es algo que no va como con lo que nosotros creemos que debería ser el orden social. Entonces, al no ir con eso, despierta nuestro interés, se escribe mucho acerca de eso, se le da como mucha pantalla, llamémosle, y se nos va quedando en nuestra mente las cosas negativas. Una vez más, como recalcando, los medios obviamente van a estar más orientados a las cosas negativas porque es lo que más vende, y nosotros como seres humanos tenemos ese sesgo más hacia lo negativo. Por lo tanto, estos temas de malicia humana, llamémosle, se van a dar como excepción, pero van a parecernos más comunes porque nosotros como seres humanos tendemos a darle más atención. Es como ese sesgo nos hace pensar que quizás la malicia es más generalizada de lo que realmente es. Porque, o sea, si vemos en los medios, en la tele, que todos los días pasan robo, asalto, portonazo o cosas de ese tipo, nos vamos a hacer con la idea de que hay mucha maldad. Pero esos actos también son excepcionales. La mayoría de las personas en un país no cometen ese tipo de actos. La mayoría de las personas no roban, no asaltan a otras personas, no hacen portonazos, pero como lo que consideramos normal, eso no sale en las noticias. O sea, por un caso de portonazo de una persona que hizo un portonazo o un robo, por ejemplo, va a haber 1 millón de personas que no lo hizo, pero esas personas no son noticias. Entonces, lo que es noticia se va a meter en nuestra mente y vamos a tender a pensar que eso es más común de lo que realmente es. No quiere decir que la delincuencia no sea un problema
y que como sociedad no vamos a hacer nada para frenarla o para evitar ese tipo de situaciones, pero hay que reconocer también que probablemente tengamos un sesgo que es un sesgo que también se puede explotar políticamente a través de diferentes formas, pero no le vamos a dar ese énfasis en este video por lo menos. Vamos con ya las últimas citas de este capítulo que dice: parece una cuestión de hecho que la utilidad en todos los temas es una fuente de elogio y aprobación, que se apela constantemente a ella en todas las decisiones morales con relación al mérito y demérito de las acciones, que es la única fuente de esa alta consideración debida a la justicia, a la fidelidad, al honor, a la lealtad y a la castidad. O sea, vemos en estas virtudes una utilidad intrínseca. Algo que quizás no sea útil para nosotros como seres humanos individuales, como por ejemplo que nos vaya a traer un beneficio económico a nuestra vida, pero sí le vemos utilidad en el sentido o en el ámbito social, porque ese tipo de conducta, ese tipo de virtudes propician que el orden social se pueda mantener, que la relación entre los seres humanos se dé de una forma mucho más armoniosa, que evitar muchos conflictos y que al final la sociedad sea algo que potencie la vida de cada ser humano que conforma esa sociedad. A nosotros como ser humano nos interesa que el orden social permanezca o perdure porque aparte de que es mucho más agradable la sociabilidad con otras personas y que de hecho, como han dicho filósofos, nosotros somos animales sociales que necesitamos relacionarnos con otros seres humanos, nos interesa también que en ese tipo de relaciones haya normas que nos digan qué es lo que debemos hacer con la otra persona, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer para que el orden social perdure. Y en base a esas normativas entendemos cuál es el área o el campo a través del cual podemos operar y perseguir nuestros propios fines. Y contar con un orden social establecido que nos va a dar infinitas ventajas el relacionarnos con otras personas, en buscar nuestros propios fines, hace que nosotros como seres humanos veamos una utilidad intrínseca, y de acuerdo a lo que dice Hume sería como una utilidad que vemos de forma natural, en el hecho de que la sociedad se mantenga sana, por llamarle de un tipo, que no se generen conflictos innecesarios y que en general las normas estén bien establecidas para que todos sepamos de qué forma debemos actuar dentro de la sociedad. Luego dice, bueno, hablaba de todas estas virtudes y luego dice, que es inseparable de todas las demás virtudes sociales: humanidad, generosidad, caridad, afabilidad, indulgencia, compasión y moderación, y que en pocas palabras es un fundamento de la parte principal de la moral, la que hace referencia a la humanidad y a nuestros semejantes. O sea, hay virtudes que nosotros vemos como a un nivel individual. Hay, por ejemplo, comportamientos en un ser humano que nosotros vemos con utilidad porque le van a hacer bien a ese mismo ser humano. Pero también hay características, virtudes que se dan en nuestra relación con otros seres humanos. Y ese tipo de virtudes también le vemos una utilidad muy grande por lo mismo que hemos venido hablando. Porque eso al final fomentan el hecho de que la sociedad siga unida y de que no se generen conflictos que vengan a atentar contra la libertad o contra la búsqueda de los propósitos que tengan los individuos dentro de una sociedad. Y vamos con esta, así que la última cita de este capítulo que dice: parece también que en nuestra aprobación general de personas y costumbres, la tendencia a lo útil de las virtudes sociales no nos mueve por ninguna consideración al interés personal, sino que tiene una influencia mucho más universal y extensiva. O sea, no sería el interés personal lo único que nos mueve en el mundo, sino que también tenemos, aquí remarcando también la misma idea, un interés o una apreciación por aquellas virtudes que se dan en la interacción con otros seres humanos, en el ámbito social. Parece que una tendencia al bien público y a promover la paz, la armonía, el orden de la sociedad nos atrae siempre hacia las virtudes sociales, pues afectan a los principios benevolentes de nuestra Constitución. Y parece, como una confirmación adicional, que estos principios de humanidad y simpatía penetran tan profundamente en nuestros sentimientos y tienen una influencia tan poderosa como para ser capaces de suscitar la censura o el aplauso más fuerte. O sea, cuando vemos que una persona o una sociedad en su conjunto muestra cierto tipo de virtudes, se generan sentimientos agradables dentro de nosotros. Aquí como lo que dice David Hume de que generan el aplauso. Probablemente no nos vamos a poner a aplaudir así, por ejemplo, por ver cierto tipo de virtudes, pero es un aplauso interno. Es como que decimos, sí, eso está bien, eso se debe mantener. Por el contrario, otras cosas que es como la censura. Probablemente sí se den censura en el caso de cierto tipo de actos antisociales. Y es sano también que se den porque, una vez más, si normalizamos ese tipo de actos, o sea, simplemente el orden social se va a romper y nos vamos a encontrar como en esa situación de todos contra todos, ley de la selva, que también se le ha llamado, como diferentes filósofos le han llamado así
a la dinámica natural de los seres humanos. Que hay también otra cosa para discutir en otros videos probablemente, pero es una visión que se ha tenido también como de la interacción que se da entre nosotros como personas. Y aquí, terminando con la cita, dice: la presente teoría es el resultado más simple de todas esas inferencias, cada una de las cuales parece fundada sobre una experiencia y observación uniforme. Porque recordando también, David Hume es empirista, entonces va a estar basado sobre la experiencia y la observación. Es la observación, la experiencia de lo que se da en los seres humanos, lo que hace pensar a David Hume entonces que nosotros como seres humanos estamos inclinados a aprobar o a reprochar cierto tipo de actitudes, de virtudes o de comportamientos, ya sea a un nivel individual como a un nivel social. Así que bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por este video. Ya en el próximo vamos a seguir con el sexto capítulo. La verdad es que el libro está muy interesante. Recuerdo que lo leí hace tiempo ya y ahora revisándolo me doy cuenta de que hay una profundidad que quizás en su momento no le di al libro. Pero también a mí me gusta, por ejemplo, un libro leerlo de una forma más rápida, ir remarcando todo lo que me parezca interesante. De hecho, hay veces que marco mucho lo que me parece interesante porque de cierta forma sé que voy a volver a revisar ese libro. Entonces dejo marcado lo que digo, ojito aquí, esto debo seguir, o sea, debo volverlo a revisar esa próxima vez que revise el libro porque algo despertó mi interés aquí, como la idea que me haya hecho pensar algo o que le encuentre en sí una idea interesante. Entonces, de verdad que ha sido bastante divertido para mí, también nutritivo el poder ir revisando estos capítulos de un libro que ya leí en su momento. Así que bueno, nos vemos en el próximo video con el próximo capítulo si la vida lo permite y te agradezco mucho si llegaste hasta este punto.